Hola, ¿cómo están? Seguimos con nuestro curso sobre la libertad, una libertad para amar, la libertad cristiana, la esencia de la libertad cristiana y cómo el hombre cristiano vive su propia libertad, ejemplo de Cristo. Quisiera pasar a una segunda parte de nuestro curso y es precisamente después de haber hablado sobre los diversos tipos de libertad, pues quisiera comenzar a hablar de qué significa vivir la libertad en cristiano. Y quisiera comenzar con esta síntesis del capítulo anterior, es decir, la afirmación de que si bien la posibilidad de escoger es la manifestación más clara de la libertad, su esencia, sin embargo, se encuentra en el origen del acto, como hemos dicho. Es decir, el acto libre es aquel que tiene al individuo personal, espiritual, como único y primer actor. La esencia de la libertad está en la autodeterminación positiva de la voluntad. Esto lo hemos dicho varias veces. Dicho con palabras de Joseph de Finance, un filósofo francés que enseñó en la Gregoriana, la libertad no consiste simplemente en el no depender, sino en el poseer en sí mismo la propia determinación y la propia justificación. Es decir, el acto se reconduce a mí mismo. Yo me doy cuenta que en la acción soy el origen efectivo de esa acción. A mí se debe. Yo soy el responsable de aquello que hago. No mi naturaleza, no otra cosa. Voy a poner aquí un ejemplo bastante sencillo, bastante banal, y es cuando un niño pequeño está aprendiendo a contenerse y a no hacerse pipí en la cama. Entonces, él se está esforzando, está tomando conciencia de quién es, está tomando dominio de su propio cuerpo y pues, sin embargo, a veces no le funciona y pues se hace pipí en la cama. Y uno no puede decir que es culpa del niño, porque no es un acto que nace de su voluntad, no es un acto que surge de su voluntad, excepto de lo que él quiere. Él más bien lo sufre y le da mucha vergüenza precisamente por eso, porque no logra contenerse. Es algo que no se reconduce a su conciencia y a su voluntad, sino que se reconduce más bien a una espontaneidad biológica que él todavía no ha logrado controlar. Entonces, hemos dicho que, citando nuevamente las palabras de Finance, que la libertad no consiste simplemente en el no depender, sino en el poseer en sí mismo la propia determinación y la propia justificación. Tenemos que decir, sin embargo, que el fin de la primera parte no ha sido muy consolador, porque existe la realidad del pecado, la dificultad de ser realmente libres y la lucha no siempre ganada por vencer al mal, por actuar evitando el mal y haciendo el bien. Y podemos decir, como ya dijimos la vez pasada, que la verdadera libertad es aquella que se ejercita en el bien. No soy libre porque puedo escoger entre el bien y el mal. Soy libre porque precisamente puedo evitar el mal y escoger entre diversos bienes aquellos bienes que me conducen hacia el fin. Esa es la esencia de la libertad, podemos decir. En esta segunda parte de nuestro curso, nos preguntamos qué es lo que agrega el adjetivo cristiano a la libertad en cuanto tal. Que decimos libertad cristiana. ¿Qué significa lo cristiano cuando hablamos de la libertad? ¿Existe un plus de autonomía en el hombre que vive en gracia, por ejemplo? ¿Es el cristiano más libre que el pagano, que el pecador o que el libertino? La libertad cristiana libera realmente del pecado, del mal, de las diversas manifestaciones de la esclavitud en la que vive el hombre. O sea, el ser cristiano agrega algo a la libertad humana, porque podemos decir, nosotros sufrimos la atracción de las pasiones siendo cristianos o no siendo cristianos. Y la gracia no siempre se manifiesta como un poder o una facultad. O sea, Dios nos da su gracia, nos acompaña, pero después nosotros tenemos que esforzarnos por escoger el bien. Y eso no es siempre posible. Si recordamos nuestras acciones, nos damos cuenta que no obstante estemos en gracia, la tentación nos atrae a veces de manera bastante violenta. Entonces, agrega algo lo cristiano a la libertad. Todo depende de lo que entendamos por cristiano. Durante los últimos 2 siglos,
muchos han buscado cuál es la esencia del cristianismo. Tenemos a Feuerbach, tenemos a von Harnack, tenemos otros más. Algunos reducen la novedad cristiana a una religión entre tantas. Otros le niegan el título de religión. A veces parecería que hay tantos cristianismos cuantos cristianos, pues para muchos la fe cristiana es tan personal, tan individual, que permitiría una libre selección de lo que es esencial a gusto del consumidor, como si fuera una especie de supermercado donde yo puedo escoger lo que me agrada y dejar lo que no me agrada, como si hubiera libertad, entre comillas, precisamente de lo que estamos hablando, para escoger qué es lo cristiano y qué no es cristiano. ¿Qué es lo esencial del cristianismo entonces? Esa es una pregunta que no podemos pasar de largo o presuponer que todo cristiano, por el hecho de serlo, ya lo sabe. Sin embargo, es difícil responder a una pregunta de este tipo, porque de partida, el cristianismo no es una noción que se puede abstraer así como así de lo concreto. La fe cristiana es omnicomprensiva, abraza toda la realidad humana, pero no de forma general, sino concreta, llegando a lo más íntimo y personal, desde el comportamiento civil externo hasta los pensamientos del corazón, desde la vida pública hasta la intimidad del hecho conyugal. La fe comprende todo, la fe toca todo. Como dice Ratzinger, la fe tiene que ver con la totalidad de lo real. La palabra clave aquí es concreción. Esta es una característica esencial del cristianismo. Concreción, palabra que debe estar siempre presente a la hora de reflexionar sobre el problema de la libertad. Abstractamente podemos afirmar lo que hemos afirmado, los tipos de libertad, la libertad de especificación, la libertad de ejercicio, etc. Y podemos decir todo lo que hemos dicho en el primer capítulo de este análisis. Pero desde el punto de vista existencial, desde el punto de vista concreto, desde la vivencia concreta de cada uno de los cristianos, no es tan fácil responder. La fe cristiana, como dice Romano Guardini, es una religión de lo concreto. Por eso no se puede definir abstractamente. Eso vale también para la libertad, para toda libertad y no solo para la libertad cristiana, porque en definitiva todo lo que tiene que ver con el hombre tiene que ver con lo concreto. El hombre difícilmente se somete a una definición unívoca que pueda servir una vez para siempre. No, tenemos que estar constantemente preguntándonos qué es el hombre, cómo actúa el hombre, por qué el hombre se comporta en este modo, etc. Entonces, antes de comenzar a hablar de la libertad cristiana, yo quisiera detenerme en estos momentos a hablar de la esencia del cristianismo. Y en otro capítulo, en otro momento, vamos a entrar ya dentro de la libertad de Cristo, ¿no? Para entender cómo vive el cristiano su libertad, tenemos que ver cómo Cristo vivió su libertad. ¿Okay? Entonces, en este primer momento, en este encuentro, vamos a hablar de la esencia del cristianismo. Y partimos de los Hechos de los Apóstoles. Narran los Hechos de los Apóstoles que en Antioquía, ciudad a cuya iglesia pertenecía Pablo y Bernabé, llamaron por primera vez a los discípulos con el apelativo de cristianos. Hechos 11:26. En Antioquía casi todos los discípulos procedían del paganismo y por lo tanto no se apreciaba inmediatamente el origen judía de la nueva vía. Está claro que raramente el nombre indica la esencia de aquello que denota. Así, por ejemplo, los estoicos eran llamados de esta manera porque tenían sus reuniones en una stoa, en una galería de columnas. Los epicúreos recibieron su nombre por su fundador, Epicuro. Para los antioquenos, los cristianos eran discípulos de Cristo y basta, sin dar mayor trascendencia filosófica o religiosa al apelativo. Eran cristianoi, ¿no? Seguidores de Jesucristo. Sin embargo, el nombre tuvo fortuna, no solo porque trazó una línea divisoria entre los cristianos y los judíos, sino que también no solamente manifestó de esta manera la universalidad de la fe, porque el cristianismo se desligaba de una secta judía, ya no era concebida como una secta judía, sino como otra cosa. También porque el nombre era el más adecuado.
precisamente porque soy cristiano, porque pertenezco a Cristo. El epicúreo era considerado tal porque simpatizaba con las ideas del filósofo hedonista. Sin embargo, jamás se le hubiera ocurrido a un hedonista afirmar, no soy yo quien vivo, es Epicuro quien vive en mí. El cristiano es tal porque, en última instancia, Cristo ha entrado en lo más íntimo de su existencia y la ha transformado esa existencia, la ha cristificado. Conocemos además la diferencia fundamental entre el discípulo de Cristo y el discípulo de otros maestros judíos anteriores o contemporáneos de Jesús. Ser discípulo significaba adherirse a un modo concreto de concebir la propia tradición judía, significaba asimilar sus ideas, aprender sus métodos de interpretación, aplicar sus conclusiones morales, rituales, y si era el caso, convertirse en un maestro abriendo la propia escuela rabínica con discípulos propios. En el cristianismo, por el contrario, los discípulos no han escogido al maestro, no lo han escogido por sus ideas. Ha sido el maestro quien ha escogido a sus discípulos, como dice en Juan 15:16, ¿no? Es Cristo quien nos ha escogido. Además, el centro de la predicación de Jesús no era tanto una doctrina o una moral, sino él mismo. ¿No? Ser cristiano significa ser de Cristo, pertenecer a la grey de Cristo, alimentarse de su cuerpo y de su sangre, es reproducir en lo más íntimo del corazón la imagen de Cristo. Christianus alter Christus. Esta es una expresión muy hermosa que sintetiza qué es el cristiano. El cristiano es otro Cristo. Y por esto esto no en sentido metafórico, sino real y existencial. La esencia del cristianismo está, estoy citando aquí a Romano Guardini, está constituida por Jesús de Nazaret, por su existencia, su obra, su destino, es decir, por una personalidad histórica. La verdad que el cristianismo profesa no es algo, sino alguien. No un objeto que se posee y se mide en el cuadro de los objetos de este mundo, sino la persona viva de Jesucristo que llama a seguirle y pone a cada uno ante la opción definitiva, no transferible a otros. Para el cristiano Jesús de Nazaret, el Verbo encarnado, se vuelve la norma concreta del ser y del obrar. Toda la vida del cristiano es llegar a ser por gracia lo que Cristo es por naturaleza. Hijo de Dios, partícipe de la naturaleza y del amor divinos. En esto consiste esencialmente el proceso de cristificación, que se da en los cristianos cuando viven en gracia de Dios, cuando se dejan modelar por Cristo y por su Espíritu Santo. Por otro lado, es esencial en el cristianismo la conciencia de que el primer paso y los pasos sucesivos vienen siempre de Dios. El discípulo, como hemos dicho, no escoge al maestro. Si bien el discípulo está escogido, es llamado para una misión, en primer lugar, él ha sido llamado para estar con Jesús, ¿no? Marcos 3:13 lo dice claramente. Cuando Jesús llama a sus discípulos, ¿no? Los hace subir al monte después de haber pasado toda la noche en oración, ¿no? Él escoge 12 y los llama para que estén con él y para mandarlos a predicar. Entonces, la primera cosa que tienen que hacer los discípulos es estar con el Señor. El Espíritu Santo, además, que es el Espíritu de Cristo, es el que atrae a los que el Padre ha destinado a la salvación en Cristo. Es decir, la iniciativa no es nuestra. No fuimos nosotros los que fuimos detrás del Maestro. Y si ha sido así, ha sido porque hemos sido movidos desde el interior por el Espíritu Santo. Es Él quien llama, no nosotros quienes escogemos. Por lo tanto, Cristo no es solo aquel que enseña la vía de la auténtica religión, ni es un ser superior, aunque inferior a Dios. Él es el camino y es el objeto de la adoración. Es a la vez mediador en cuanto hombre verdadero y término de la mediación en cuanto Dios. A la pregunta de Felipe, muéstranos al Padre y eso nos basta, Jesús responde, ¿tanto tiempo estoy con ustedes y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
La humanidad de Cristo es el vehículo de la manifestación de su condición divina. Los ojos físicos de los discípulos contemplaban a un hombre. La fe les revelaba el misterio de su trascendencia. En él, como dice San Pablo, reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, en Colosenses 2:9. Por esta razón, a causa de este misterio, todos los acontecimientos de la vida de Cristo, no obstante su irrelevancia aparente, se constituyen como centro y razón de toda la historia. En Cristo se recapitula, toda la historia. La esencia del cristianismo no radica, por lo tanto, en sus dogmas, ni en su moral, ni en sus instituciones, ni en la cultura que ha bebido de su fuente. La esencia del cristianismo ni siquiera es la virtud del amor generoso, la caridad. Otros también tienen una idea del amor, por ejemplo, la Bhakti Yoga en el hinduismo. El camino que más conduce a la liberación es el camino de la devoción amorosa a Dios y de la compasión hacia los demás. Entonces, no es ni siquiera la caridad cristiana. Lo esencial del cristianismo es Cristo, que es todo en todos. Colosenses 3:11. Cito a Romano Guardini: crecer, ser renovado y sellado por el bautismo significa un proceso por el cual el hombre entra en la inexistencia, o sea, en el existir en alternativa neumática con el redentor eterno real. Un proceso por el cual recibe la figura, la acción, la pasión, la muerte y la resurrección del Redentor como forma y contenido de una nueva existencia. En ese sentido, se comprende un poco más qué significa el hecho de que el cristiano, por el bautismo, se convierte en una nueva criatura. Ahora bien, lo cristiano no debe entenderse como un añadido a lo humano, sino más bien como la plenitud de una vida auténticamente humana, pero sin olvidar que esta plenitud implica también una superación. Recordemos siempre el principio de la sobreabundancia. Si es verdad que lo cristiano es la plenitud de lo humano. Sin embargo, con la gracia nosotros nos convertimos en hijos adoptivos de Dios, hermanos de Cristo, hijos en el Hijo. Y esto implica una sobreabundancia. Continúo. Yo estoy citando aquí a Ratzinger. Encontrar la identidad mediante la identificación con Cristo, dice Ratzinger, significa llegar a una unión con Cristo que me devuelve completamente a mí mismo, mientras que yo me reconozco aceptado y me entrego a Él. Cuanto más soy Cristo, más soy yo mismo. Cuanto más muero, por decirlo así, a mi condición precaria, a mi yo pequeño, a mi yo diminuto, más me vuelvo yo, más me encuentro yo mismo en Cristo. Y eso es una cosa muy hermosa porque no lo podríamos hacer con ninguno de los hombres de este mundo, solamente con Cristo, porque Él es el Hijo de Dios. En Él hemos sido creados todos, ¿no? Él es el ejemplar del que todos hemos salido. Entonces, cuando más nos parecemos a Cristo, más somos nosotros mismos. De ahí que hacer el bien es hacerlo en Cristo. Hacer el mal es alejarse de Él. Cristo es el contenido y el criterio del obrar cristiano en absoluto. El bien en cada acción es Él. Obrar justamente, en definitiva, es uno obrar por Cristo o dirigido a Cristo. Como afirma el mismo Jesús, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Esto lo dice en Mateo 12:30. A esta vida que es Cristo viviente, concreto, operante, transformante en el corazón del hombre, llamamos gracia divina. Precisamente la gracia divina es esta transformación. Gracia que da a nuestro obrar un contenido diverso y un valor infinitos, como lo eran las obras de Cristo. Si el fin del hombre no es otra cosa sino la participación en la vida divina, el cristiano vive ya por gracia orientado hacia ese fin. La gloria que le espera no es sino la plenitud de lo que ya vive.
por su participación a la vida y al destino de Cristo en esta tierra. Por eso se dice que la gracia es el inicio de la gloria. Gratia initium gloria. Es decir, lo que nosotros vivimos por gracia es ya el inicio de lo que será nuestra gloria futura. Por esta savia que corre por las venas del cristiano, el discípulo de Cristo es con todo derecho hijo de Dios y hermano de Jesucristo, compañero de camino y partícipe en su obra redentora. Esta participación en la obra redentora de Cristo exige del hombre el ejercicio de su libertad. Una libertad que, sin embargo, no se confunde con una autonomía absoluta. No puede ser así, porque precisamente nosotros hemos sido creados en Él y para Él. No podemos entender esta libertad como emancipación de Dios, sino como aceptación del dominio de Dios. Les voy a citar un texto de Bruno Forte en este caso. Única dependencia que hace al hombre verdaderamente libre, la del mediador en el que Dios se ha revelado. Esa es la única dependencia que nos hace libre. Es decir, Cristo, modelo, restaurador de la naturaleza humana, a la vez camino y compañero de camino hacia la posesión de la libertad definitiva. Solo podemos depender de Él. Y esa dependencia del Hijo de Dios y esa dependencia del Verbo encarnado en el cual hemos sido creados, nos da la completa libertad. Nos hace libres. Nos hace ser realmente, no estar sometidos a nada. Quien está sometido a Dios no tiene temor ni tiene que someterse a nada en esta tierra. Y si nos sometemos a algo en esta tierra, es siempre en función del bien superior. Y por este motivo también tenemos que ser obedientes a la ley, obedientes a nuestros padres, obedientes a las normas civiles de comportamiento, porque todo está orientado hacia el fin último. Bueno, esa es simplemente una especie de digresión que hemos hecho al hablar de qué es la esencia del cristianismo de manera bastante concreta, para poder entonces en otro día hablar de la libertad de Cristo. Pues yo les deseo que Dios les bendiga mucho y nos vemos en el siguiente encuentro. Yo les pido que si has entrado aquí por vez primera, pues te inscribas a mi canal y puedas recibir también pues todos los cursos y todas las conferencias que hacemos aquí. Pues que Dios te bendiga, que Dios les bendiga mucho y nos vemos en el siguiente encuentro. Hasta luego.